tanto en tanto las intervenciones porque tenemos la publicidad aquí en nuestra emisora. El primer tema, o la primera pregunta, doctora Nadia Cruz, ¿cuál es el origen de la violencia? ¿Por qué escuchamos todos los días casos de violencia intrafamiliar que se da en los hogares, violencia contra mujeres, contra niños, contra personas indefensas, personas con discapacidad, por ejemplo? ¿La sociedad boliviana estará enferma de violencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer de este tema, doctora? Bueno, una pregunta un tanto compleja y bastante difícil de contestar, más aún cuando los datos de violencia, no solamente contra mujeres, sino contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, día a día van aumentando al menos las cifras, y detrás de las cifras, pues vidas y familias detrás de ellas. Como Defensoría del Pueblo consideramos que el Estado o el sistema patriarcal, el sistema colonizador o un Estado colonizador, todavía genera estas relaciones de poder injustas, estas relaciones de dominación de unos sobre otros, donde evidentemente las mujeres o las niñas, niños, los que están en una situación de vulnerabilidad mayor, pues son las víctimas de ese tipo de sistemas. También debemos señalar que si bien en Bolivia, tanto a partir del debate constitucional, la constitución política del Estado, la adopción o la ratificación de normas internacionales de vanguardia de protección amplia para poblaciones, entre las cuales se encuentran mujeres, así como la misma 348 y otros protocolos que se han ido trabajando desde el Estado con apoyo de diferentes instituciones como las organizaciones no gubernamentales también, todavía hace falta hacer carne dentro de la sociedad que no termina de asimilar todo este paraguas normativo, este paraguas ideológico, inclusive cuando estamos hablando de la ruptura de un sistema patriarcal. Creemos como Defensoría del Pueblo que todavía hace falta, más que atender las violencias, que es fundamental generar procesos de prevención donde la población haga carne de este tipo de metas, o sea, este tipo de fines de erradicación de violencias en general. Como Defensoría del Pueblo también vemos que la situación política de nuestro país de los últimos años, en particular la del 2019, todavía ha dejado en un tapete muy alto la permisibilidad a todo tipo de violencias, la posibilidad de generar un debate o una afrenta entre ciudadanas y ciudadanos, entre poblaciones, que no ha sido de alguna forma permitido por el Estado, alentado por la misma población, y en su momento pues se salió totalmente de control, y eso no ha apoyado a la construcción de un Estado despatriarcalizador, descolonizador, un Estado plurinacional, integral, integrador para toda la población. Creemos como Defensoría del Pueblo realmente que en ese momento particular, después de todo lo que ha vivido nuestro país, después de las metas no cumplidas en el tema de erradicación de la violencia, es fundamental trabajar en el tejido social, en las relaciones humanas, no solamente en relación a las mujeres, sino en relación a todas las poblaciones que componemos el Estado, la sociedad boliviana. Susana, ¿cuál es el criterio que tiene la Fundación Construir respecto a este tema, el origen, dónde se origina todo este sistema violento que tienen que soportar mujeres, niños, personas indefensas? Bueno, sí, por supuesto, también pensamos que se origina en parte del sistema, ¿no? Un sistema que todavía es machista, que todavía es adultocentrista, y creemos que todavía no se han trabajado en los temas fundamentales, como son los temas que llevan a la prevención, ¿no? Todavía nuestra sociedad es desigual, es sumamente desigual, todavía no podemos superar esos sesgos que nos han dejado como herencia, digamos, los sistemas, ¿no? En el que, digamos, a los niños no, o sea,
a los niños y a las niñas no se los toma, digamos, como personas, como personas en sus procesos de formación. En el caso de las mujeres, pues totalmente, ¿no? Es un sistema patriarcal que siempre ha oprimido, digamos, a las mujeres, que siempre les ha asignado roles, y todo esto se complejiza en un contexto de pandemia, ¿no? En el que realmente los estados del mundo todavía están tratando de atender, de contener la pandemia, y realmente se han tenido que dejar de lado los sistemas de control, de trabajo, de prevención, de asistencia, digamos, a las familias que están en riesgo, y además a esto se suma la crisis económica, las situaciones del encierro que han realmente hecho que la violencia pues pueda proliferar, ¿no? Y sobre todo contra los grupos que están en mayor situación, ¿no? de vulnerabilidad por este contexto, como son las mujeres, las niñas y los niños. Lila, al principio de la pandemia se pensaba que con las familias se iban a volver a juntar, a reactivar esa vida familiar cuando estábamos encerrados justo hace un año, pero después los resultados fueron exactamente lo contrario, más violencia, más ese carácter que tienen los violentos de vengarse con los niños, con las mujeres, con los indefensos. Esto también es parte del origen de la violencia, ¿no? Las familias, el núcleo familiar, ¿o no? Desde luego que sí tiene un peso gravitante el hecho de que las familias somos parte de una sociedad. Desde una perspectiva nuestra, la violencia es un ejercicio de poder que se da en base a los patrones culturales que tenemos, y de ver tanto a las mujeres como a los niños como seres inferiores y subordinados al varón. Y esto ha producido, como en principio podría decirse, que pudiéramos haber tenido en pandemia una disminución de violencia. Por el contrario, no. Consideramos que el turno o la asistencia de los servicios esenciales como fiscalía, como juzgados en turno, han incidido fundamentalmente en una no atención por parte del Estado efectiva de los casos de violencia, y las mujeres se han visto sometidas a una presión tal que en muchos de los casos han tenido que declinar y subalternizarse más, porque no tenían la opción de ir a realizar ni la denuncia, y temiendo por su vida han tenido que soportar a su agresor durante un periodo mayor, y con la complejidad de que en nuestro caso, por ejemplo, la mayoría de las personas, de las mujeres que atendemos, son mujeres por cuenta propia, por tanto sus ingresos son día a día. Entonces ellas estaban enfrentadas no solamente a la violencia machista, sino también estaban enfrentadas a cómo proveerse para alimentar a sus hijos, y en muchos casos prácticamente ellas han sido dejadas absolutamente con esta responsabilidad. Por tanto, considero que la pandemia ha sido una situación agravante. En principio se decía que las cifras habían bajado, sin embargo, hemos visto que no habían bajado, sino por el contrario, en el informe que brinda Fiscalía, las cifras habían aumentado, y estas cifras estaban disfrazadas por el hecho de la falta de acceso que tuvieron las mujeres a estos servicios esenciales. Creo que si ocurriera una circunstancia similar a esta, nosotros tenemos que tener en cuenta que los juzgados, la Fiscalía, la FELCB tienen carácter esencial, y consideramos que ante el alto grado de feminicidios, infanticidios, esto ya no se considera como una
enfermedad dentro de lo que se había catalogado por la por la Organización Panamericana de la Salud como un problema de salud pública también la violencia, sino consideramos que ya se considera una pandemia porque afecta a todas las mujeres del mundo. Bueno, ahora se habla de prevención, prevenir este tema de la violencia. Doctora Nadia Cruz, en Bolivia hay legislación. En Bolivia el tema de la violencia contra las mujeres, contra los niños, ya no es un tema privado, sino público. Pese a todo esto que hay, pese a toda la legislación, no para la violencia. Todos los días tenemos que enterarnos de que algo pasó en algún lugar del país respecto a la violencia, un feminicidio, un infanticidio, violencia en los hogares, violencia intrafamiliar. ¿El Estado ha hecho lo suficiente para prevenir todo esto, para que la prevención sea un freno para la violencia, o qué es lo que pasa? José Luis, yo le agregaría un poco en la línea que iban tanto Susana como Lila, que aquellos que se encuentran en una situación de sumisión o que se encuentran en una situación de desventaja han sufrido todo tipo de violencia. Yo creo que no hay que olvidar a las adultas y adultos mayores y a las personas con discapacidad, agravada por lo que decía Lila en la situación de pandemia, especialmente en las cuarentenas rígidas, y hasta ahora para poblaciones adultos mayores, para población de niñez y adolescencia que encuentran restricciones para ejercer libremente su derecho, digamos, a poder salir de sus casas, no solamente por algunas restricciones del Estado, sino también por el miedo que todavía existe a la COVID-19. Esas situaciones han agravado la situación de violencia. Yo quiero señalar que de una revisión que nosotros hicimos el 2020, los casos solamente de violencia en casa, en los hogares, casi se han duplicado. Eso es para llamar la atención porque nos está señalando que la violencia principal está dentro de los lugares que deberían ser los más seguros, ahora se han convertido en los lugares de mayor riesgo. Ahí yo caso lo que usted dice con el tema de qué hemos hecho en prevención, y particularmente como Defensoría del Pueblo creemos que se ha hecho muy poco. Los resultados o el índice de violencia, el crecimiento de las denuncias de violencia, que si bien es una demostración de que las mujeres o que las poblaciones día a día tienen más valor y encuentran mejores mecanismos para poder presentar sus denuncias, también nos está señalando que hay un incremento de más del 113% entre el 2013 y el 2020, es algo que nos tiene que llamar la atención, es algo que nos tiene que indicar que nuestras tareas en prevención no han sido efectivas, no han sido cumplidas de forma adecuada. Nosotros hicimos varias revisiones de planes operativos anuales de municipios y departamentos para ver cuál había sido su forma de trabajo. José Luis, dentro de la forma de prevenir violencia, los resultados de prevención de violencia estaban la elaboración del POA. O sea, ya de por sí, solamente la elaboración del POA lo consideraban una forma de prevenir violencia. Dentro de muchos anuncios nacionales, incluso que se hicieron, se puso que la forma de prevenir la violencia era hacer una feria de 1 o 2 días en un año. Eso no es una forma de prevenir violencia. Se dijo que se iba a incorporar dentro de la currícula educativa. Sabemos que hay algunos lineamientos o algunas referencias sobre el tema de erradicación de la violencia, pero que ya en la implementación, al menos en unidades educativas, es casi nula y se reducen a talleres específicos, a una charla específica y ahí para de contar. Peor aún, cuando uno se da cuenta que los servicios más cercanos, como son los integrales municipales o las defensorías de la niñez, no tienen tareas para desarrollar en temas de prevención. Se dedican más al tema de la atención de violencia cuando los casos ya han sucedido, cuando la mujer ya ha sido violentada, cuando el niño ya ha sido agredido. Entonces, como Defensoría, realmente creemos que el Estado en general, el Estado boliviano, con todos los que componemos, el gobierno central, los departamentos, los municipios, las instituciones públicas, donde por supuesto que se encuentra la Defensoría del Pueblo, hay que decirlo también con mucho respeto a las organizaciones privadas, las de sociedad civil, las sociales. Creemos que los medios de comunicación también
no hemos sabido coordinar ni interrelacionarnos para metas conjuntas o metas más grandes que realmente puedan erradicar la violencia. Y los resultados los seguimos viviendo el día de hoy. Creemos que el servicio acá de despatriarcalización, que hubiera sido muy importante que esté el día de hoy, pues genere de una forma esa línea de coordinación que en algún momento se pensó que podía asumir. Creemos todavía que como Defensoría del Pueblo las tareas de prevención siguen siendo subestimadas en relación al efecto que puede tener en la población y son desvalorizadas. Y de los últimos proyectos políticos, programas de gobierno que nosotros revisamos de las últimas elecciones subnacionales, no es una tarea que está siendo priorizada en los territorios, lastimosamente. Bueno, un panorama casi desolador el que tenemos al frente. Les voy a pedir un par de minutitos para volver luego con Susana y Lila Carrasco para continuar con este tema. Antes esta pausa. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. Estamos presentando Hagamos democracia. Ponle pausa a lo que estás haciendo y escucha este consejo que Tigo tiene para ti. Es el paquete Tigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas. Te conviene, porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear, navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular. Activa el nuevo paquete Tigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas, marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop. Tigo. Promoción paquetivo combo 360 megas más 4 SMS por 3 bolivianos, con vigencia de 24 horas para los megas, válido del 25 de abril al 23 de agosto de 2021. Para más información llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Seguimos en nuestro programa Hagamos Democracia, tratando este tema: violencia intrafamiliar, feminicidios, infanticidios, violencia contra personas indefensas, en fin. Y estamos ante, decía antes, un panorama desolador. ¿Qué puede hacer, Susana, la sociedad? ¿Cómo podemos reaccionar? A veces, yo le soy muy sincero, siento una impotencia porque digo, bueno, esto parece un concurso de números. Al final, a ver si batimos el récord del año anterior, a ver si batimos los números, el récord de los números que se han presentado hace un año, 2 años, 3 años, cada vez peor, pero nunca llega el freno a tanta violencia. ¿Qué hay que hacer entonces para esto, Susana? Bueno, en la línea también de lo que comentábamos antes del corte, y como bien comentaba Nadia Cruz, creo que la tarea de prevención es muy importante, ¿no? Como tú bien decías, realmente hay leyes que el país ha ido lanzando, hay políticas, hay planes, pero las brechas de implementación son pues realmente amplias. Creo que la ley integral, sobre todo para prevenir la violencia hacia las mujeres, habla de acciones integrales, ¿no? Y entre esas, la prevención es fundamental. ¿Y cómo se hace prevención? A través de un trabajo antes de que se desarrolle la violencia, no cuando la misma ya tiene que ser atendida, ¿no? Y esa es una labor que involucra a todos los sectores de la sociedad, también a todos los que formamos parte del Estado, ¿no? Y como bien decía Nadia, no tiene que hacerse solamente a partir de una campaña, a partir, no sé, de una declaración de un año. O sea, es un proceso que necesita realmente primero información, después planes que tengan indicadores, ¿no? A corto, a mediano, a largo plazo, trabajo que sea con las juntas vecinales, que se involucre a toda la comunidad en su conjunto, ¿no? Y también tiene que ampliarse la cobertura de los servicios. El tema de la cobertura es realmente muy complejo y se ha complejizado mucho más en pandemia. Tienen que subsanarse algunos problemas estructurales, ¿no? Las entidades que están llamadas a intervenir en el campo de la violencia
Y ahí, bueno, la sociedad civil cumple un rol pues fundamental. Desde hace muchos años, bueno, las organizaciones de la sociedad civil no solamente han estado prestando servicios, ¿no?, actuando en espacios donde no actúa el Estado, sino también produciendo información para la toma de decisiones, presentándola a los gobiernos departamentales, participando en los espacios donde se definen políticas públicas, ¿no? Pero es importante que haya una conciencia de que el Estado en todos sus niveles tiene que trabajar fundamentalmente también en lo que es prevención, y tiene que haber una respuesta adecuada, oportuna. Realmente estamos a 8 o 9 años de vigencia de la ley 348 y menos del 5% de las causas concluyen, ¿no?, con una condena. Esto lo ha establecido la Alianza Libre Sin Violencia en sus varios informes, ¿no?, sobre la situación de la debida diligencia. Entonces, es realmente, como tú dices, un concurso de cifras, un cúmulo de problemas, pero lo importante es que no se van a solucionar de un día para otro, pero necesitan un plan ordenado, un plan, una voluntad política sostenida de poder prevenir, de poder reducir la violencia a largo plazo. Lila, ustedes que trabajan con la gente que sufre violencia, ¿qué es lo que notan? ¿Hay posibilidad de prevenir antes que lamentar tremendas palizas que reciben las mujeres, los niños? En la vida cotidiana, la gente, ¿qué es lo que les cuenta? ¿Cuál es el drama que vive? Bueno, yo creo que cuando uno está con una mujer que ha sufrido violencia, puede establecer cuál es el peso social que tiene en su entorno en el momento de realizar la denuncia, ¿no? Y esto tiene que ver con que no hemos trabajado en el desmontaje de este sistema patriarcal y cultural que le asigna roles a la mujer de subordinación. Entonces ella, cuando ya viene el estallido de la violencia, se decide denunciar, además de que no es fácil afrontar una denuncia en la vía penal, es sumamente duro. Tiene un entorno social altamente censurador que le señala, bueno, tú estás denunciando al padre de tus hijos, va a ir a la cárcel. Y además nosotros estamos en una competencia clara con el agresor, que debemos señalar que en el caso de violencia, la víctima y el agresor tienen situaciones de dependencia emocional, de dependencia económica, que realmente son difíciles de romper para las mujeres. Y si nosotros no colaboramos como sociedad, teniendo una responsabilidad de tener cero tolerancia a la violencia, lo único que hacemos dentro de la sociedad boliviana, nos estamos constituyendo en perpetradores y cómplices de la situación de violencia hacia las mujeres. Porque una mujer tiene que estar en estrados judiciales alrededor de 3 años para lograr una condena por violencia intrafamiliar. Y se tiene no solamente a la inoperancia, como reitero, del sistema, sino al hecho de la censura social, y al hecho no solamente de la censura social del barrio, sino del entorno más cercano. Y tenemos que lidiar con la culpa de las mujeres, señalando cuál es la responsabilidad de ellas frente al hecho de violencia, porque una mujer que sufre violencia queda totalmente anulada en su autoestima y en la posibilidad de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el agresor constantemente está minimizando su poder de decisión, su poder de salir del ciclo de la violencia, y la dependencia económica es otro factor que la lleva a soportar situaciones inverosímiles de violencia que ustedes no pensarían que existieran. Pero clara muestra de la sociedad boliviana y de cómo pensamos los bolivianos es la encuesta de
realizada por el INE el 2016 sobre la percepción de la violencia, en la cual bolivianas y bolivianos creemos que sí hay posibilidad de disciplinar a las mujeres, porque se habla como que si las mujeres seríamos sujeto de disciplinamiento cuando la mujer no cumple las tareas del hogar, y mucho más si la mujer comete una situación de adulterio. Por tanto, considero, como había hablado la defensora del pueblo, Susana, A ver, ¿se nos ha cortado? No. He tenido una dificultad, sí, el internet no está muy bien acá. Bueno. Entonces, les digo que esa es la realidad cruda de las mujeres, y si bien hemos tenido un avance normativo, como decían las compañeras, en prevención creo que no hemos avanzado nada, y la prevención es un factor fundamental para que la sociedad asuma responsabilidad. Defensora, hablando de esto, en muchos casos nos enteramos que la víctima de un feminicidio había denunciado ya al feminicida ante la FELCB o ante algunos organismos, indicando que sufría violencia, y lo hizo una vez, 2 veces, y después esa denuncia queda en el vacío cuando nos enteramos de que fue asesinada por su expareja, su exnovio, a pesar de haber hecho esa denuncia de violencia, a pesar de haber pedido protección del Estado a través de la policía. Esto es muy frecuente y no sabemos por qué la policía no actúa. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? En estos, como tú señalas, José Luis, es una muestra de que, además de que todas las tareas de prevención han quedado relegadas durante estos años, o que los resultados son realmente escasos, tenemos adicionalmente que si no hemos prevenido, cuando ya nos llegan los casos de violencia, no tenemos un sistema lo suficientemente fortalecido para poder atenderlos. Fuera de que el personal no esté capacitado, el personal no esté sensibilizado, el personal policial de los SLIMs, de la Fiscalía, no consideren la situación de peligro y la gravedad de la denuncia que presentan las mujeres. Yo concuerdo cuando la compañera Lila señala que es muy difícil para una mujer hacer la denuncia, sostenerla por todo el acoso que recibe de su entorno. Pero ya cuando, además de adquirir ese valor, el valor para poder mantenerla y seguir con ella, muchas veces no encuentra con las personas o con el personal adecuado que le genere esa protección o ese refuerzo. En varios de los casos que nosotros hemos atendido desde la Defensoría del Pueblo, una de las respuestas cotidianas es, primero, que no existen recursos económicos para contratación de personal suficiente. Peor aún, el poco personal que tienen no cuentan con recursos suficientes para generar pagos adecuados, y por tanto, generalmente el personal con el que contamos para tener una problemática estructural de nuestro Estado son personales que no tienen experiencia, que no tienen necesariamente toda la formación. Ahora se va a ver mucho más grave esta situación, particularmente en esta gestión. Con el cambio de autoridades, además, como no es personal institucionalizado, ese personal seguramente o muy probablemente va a ser removido, va a ser cambiado, y se genera como que estos espacios son espacios, no voy a decirlo de poder, y con todas las disculpas por el término, pero pareciera que son espacios para dar trabajos a los al personal cercano del alcalde o de la autoridad que está en el lugar. Entonces, además de que no se toma en serio el tema de prevención, vemos que el sistema de atención tampoco está priorizado. Entonces, eso no genera que se tenga estándares muy altos para poder atender estos casos de violencia. Algo que también nosotros hemos identificado, particularmente cuando son denuncias contra policías y que deberían ser atendidas por las fuerzas especiales de lucha contra la violencia,
tampoco se cuenta con mecanismos de control interno dentro de la policía misma para que estas denuncias no sean rechazadas. Nosotros hemos conocido varios casos y hemos intervenido para que estas denuncias puedan ser al menos presentadas y viabilizadas en el marco del Estado de Derecho. Pero así débil también podemos ver cómo está el sistema. Algo que también creo que hay que considerar es lo que decía Susana a un principio, y es el porcentaje de sentencias que tenemos de las denuncias que son presentadas por mujeres. No solamente vemos un tema de retardación. En el caso de violencias, lo que preocupa más es la falta de debida diligencia por parte de las instituciones y de las autoridades para poder atender y el auxilio que están solicitando las mujeres. Estas muertes que se generan dentro de casos de donde la mujer ya denunció, además de generar un proceso de reproche moral, de repensar estas cifras que se van lanzando del sistema, como Defensoría del Pueblo, también encontramos una responsabilidad funcionaria en aquellas servidoras y servidores públicos que pudieron haber intervenido y que no se asumieron las acciones necesarias para poder, en muchos casos, finalmente atender el feminicidio. Algo adicional que yo quería complementar, sí. Nosotros hicimos un documental desde la Defensoría del Pueblo que toma como testimonio la forma de pensar de los varones, de los feminicidas, en contraposición a las secuelas que se dejan en las víctimas, en la madre de la víctima del feminicidio y en los hijos víctimas del feminicidio. Y lo que hemos podido corroborar es que, además que se pueda llegar a una sentencia condenatoria, que el feminicida se encuentre en la cárcel, no hay un proceso tampoco de reflexión contra ese feminicida que va a salir de la cárcel cumpliendo su condena, que le haga comprender lo que ha hecho. Yo concuerdo con Lila cuando ella señalaba de la culpa que se le da a las mujeres. Nosotros en muchos casos vemos cómo los feminicidas señalan que la culpa de que ellos estén en la cárcel es de las mujeres porque se portaron mal, de las mujeres porque cuando debieron atender la situación dentro del hogar hicieron una denuncia hacia afuera, de las mujeres porque se las considera como objetos o pertenencias propias del feminicida, y como irrumpieron o como trataron de salir de ese esquema, pues las matan, y eso generalmente, yo reitero, se ve agravado cuando las mujeres además deciden presentar la denuncia. Entonces, creemos que dentro de todas las mujeres que se encuentran en situación de violencia y ya en vulnerabilidad, aquellas que presentan la denuncia se encuentran todavía en una situación de mayor peligro, porque el agresor presiente o siente que el culpable de la violencia que está sufriendo la mujer y de la posible responsabilidad que le va a asignar una instancia estatal es culpa de la mujer. Entonces, generalmente lo que van a hacer es agredirla o victimarla, y eso no terminamos de entenderlo desde el Estado para poder generar medidas más efectivas y rápidas para poder protegerlos. Bueno, y esos sistemas parece que no funcionan, porque de acuerdo a lo que nos decía Susana, el 5%, solo el 5% de los casos de violencia, feminicidios y todo eso han sido juzgados y se ha llegado a una sentencia. Al volver de esta pausa vamos a hablar con Susana de esos números, a ver qué nos dicen los números de la violencia contra las mujeres. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. En Tigo ampliamos la cobertura de nuestra red de internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país. Con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas digitales desde su celular. No importa si es para trabajar, estudiar, mandar una selfie o ver un video. Estamos contigo donde más lo necesitas. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Tigo. Para más información de nuestros servicios de internet ingresa a www.tigo.com.bo. Cobertura proyectada hasta diciembre de 2021. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos presentando Hagamos Democracia. Este es un programa de la Fundación para el Periodismo. Cápsulas de verdad.
Bolivia no es el último país de la región en porcentaje de vacunación contra la COVID-19, como señala un exdiputado. En una nota del periódico El Diario, publicada en la edición del 19 de abril, el exdiputado Gonzalo Barrientos indicó que Bolivia se encuentra en el último lugar de la región en porcentaje de vacunación contra la COVID-19. Esta versión es falsa. Somos el último país de la región respecto a porcentajes de vacunación. En comparación con los países vecinos, estamos en el último lugar y son datos oficiales del Ministerio de Salud. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Seguimos acá en nuestro programa Hagamos Democracia, hablando de la violencia intrafamiliar, los feminicidios, infanticidios, las causas, las consecuencias de esta especie de epidemia que asola a nuestro país. Seguramente me van a decir, no solo a nuestro país, también ocurre en otras partes, y eso es cierto. Pero en este caso, Susana, en nuestro país se presentan casos, aumentan los casos de feminicidios. ¿A cuánto ascienden las sentencias, los casos judiciales que se les sigue a los feminicidas? ¿Dónde terminan? ¿Se conocen? ¿Tienen estos datos? ¿Hay estos datos acá en nuestro país? Bueno, sí. Nosotros tenemos un observatorio de acceso a la justicia, pero también somos parte de una plataforma, ¿no?, que desde el año 2015 viene promoviendo y acompañando el funcionamiento del sistema de justicia y las reformas en la materia. Cada año publicamos un informe sobre el estado de la justicia con esta plataforma, ¿no? El del 2020 está ahorita en proceso de elaboración, pero bueno, el año pasado el informe que desarrollamos, que fue en base a información pública que fue entregada por los estados, pero también estudios de la sociedad civil, por ejemplo, nos decía que en el caso de denuncias sobre violencia, menos del 5%, ¿no? Concluye, digamos, con sentencias que siguen la vía oficial, ¿no? No procedimientos abreviados, sino la vía oficial, y que en el caso de feminicidios, por ejemplo, para ese entonces, hasta fines del 2019, solamente había sentencia en el 32% de los casos, ¿no?, de los feminicidios que llegaban a cerca de 700, desde que la ley 348 entró en vigencia, llegaban al 32%, ¿no? Para este año, el año 2019, por ejemplo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a nivel nacional ha registrado 35.419 denuncias por violencia, de las cuales el 55% ha sido violencia física. Realmente creo que hasta ahí llegan los datos. Realmente sería importante conocer en cuántas de estos casos se están dictando medidas de protección, ¿no? Por tanto, las medidas de protección que están en la ley 348, no solo por la Fiscalía, sino también por los servicios, ¿no? La policía, los servicios integrales, legales, municipales. Sería importante conocer, digamos, cuáles son estas cifras, porque realmente no hay mucha información, ¿no? Lo que falta en este país es información para la toma de decisiones, y es lamentable que esto suceda cuando la violencia realmente es quizás la peor de las pandemias, ¿no? Porque además de estos 35,000, poco más de 35,000 casos se han dado en un contexto de pandemia, y obviamente precisamente por las restricciones de movilización y todo lo que ya hemos hablado de la pandemia, seguramente estas cifras se duplican o se triplican, ¿no? Realmente el panorama de cifras negras es alarmante en el país, y realmente creemos que pueden ser muchos más, ¿no? En Lila, ¿ustedes reciben denuncias frecuentemente? ¿Cómo llegan esas denuncias hasta el Centro Juana Azurduy? ¿Presenciales o por algún número de WhatsApp? ¿O cómo llegan y cuán frecuentes son? Nosotros tenemos una Defensoría de la Mujer que recibe una atención presencial. Y en pandemia hemos también establecido una línea de denuncia para la atención de estos casos. En
En pandemia hemos recibido muchos casos de denuncia, los cuales hemos viabilizado, y es por eso que con conocimiento de causa señalamos que no ha habido una atención adecuada en los servicios esenciales, tanto de Fiscalía como de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y mucho más en el Poder Judicial, en el órgano judicial, en el cual solo se han establecido juzgados de turno en lo penal, sabiendo que uno de los problemas que más tienen las mujeres es el hecho de las asistencias familiares y las situaciones de separación que podían viabilizarse en la vía familiar. Y aquí yo ligo con lo dicho por las compañeras, en el sentido de que hay tan poca resolución de casos con sentencia que los agresores señalan: hemos acudido a la justicia no ha hecho nada, y esa impunidad que se genera a través de esta desatención de parte del Estado también está provocando que las mujeres lleguen a situaciones límite de no confiar en la justicia y de no denunciar. Y eso va a provocar y está provocando que hayan desenlaces tan fatales como los que tenemos y que se constituyen en una cifra, pero nosotros que atendemos estos casos sabemos que una resolución por feminicidio tarda hasta 5 años en lograr la sentencia de primera instancia. Imagínense la situación de la familia que debe sostener en tribunales durante todo este tiempo el desgaste, no solamente emocional, sino también el desgaste económico que tiene. Y por otra parte, como bien decían las compañeras, el hecho de que el Estado no haya asumido una política seria respecto a qué sucede con los huérfanos víctimas de feminicidio. Entonces, ese es el panorama que desde la atención nosotros podemos dar, y que las mujeres están denunciando, pero que también hay esta alta carga de impunidad que hace que por la presión del entorno ellas ya no acudan a seguir con su denuncia. Bien, este caso, doctora Nadia Cruz, sabemos que la Defensoría no puede intervenir en cuestiones particulares. Sin embargo, el origen, uno de los temas principales del origen de la violencia, al parecer se encuentra en los hogares, donde hay padre violento, madre violenta, que también puede ser. Se crea una familia de hijos que en el periodo del tiempo hacia adelante también van a ser violentos. El Estado boliviano puede intervenir, puede crear algunas, algo que evite que la violencia intrafamiliar se quede en los hogares, porque en muchos casos esa violencia se queda en los hogares y continúa año tras año tras año, cuando al varón, por ejemplo, se le da la potestad de ser quien manda, quien ordena, quien determina las vidas de los que están a su alrededor. La sociedad boliviana vive eso con toda seguridad. ¿Y puede el Estado boliviano hacer algo para modificar esa realidad de violencia que permanece en los hogares? José Luis, primero, creo que ya lo había dicho Lilia, si no recuerdo mal, también Susana, la violencia ya no es un tema o una cuestión privada, sí, o un tema de solamente que se trate en el hogar y que el Estado no ingresa. Lo contrario, más bien yo creo que eso en algunos servidores públicos todavía pervive, y es lo que genera límites o retrocesos para generar protección para las mujeres. La violencia
ya se ha reconocido como una cuestión pública, donde además el Estado no solamente se abstiene de intervenir, sino que el Estado tiene más bien la obligación de intervenir a momento de conocer o de saber sobre hechos de violencia, inclusive ya no solamente por parte de las víctimas directas, sino también por terceros que conozcan sobre estos hechos de violencia. Las secuelas que se van generando o en la forma del tejido violento en las relaciones familiares que se van creando con el tiempo son alarmantes. Solamente retomando lo último que dijo Lila, porque es un tema realmente de mucho interés para la Defensoría del Pueblo, es la situación en la que quedan, particularmente, no le vamos a hablar de un universo grande, pero de las huérfanas y huérfanos. La mayor parte de las huérfanas y huérfanos son testigos presenciales de la forma lenta en cómo se ha ido matando a esas mujeres, los hechos de violencia de lo cual han sido víctimas sus madres, en muchos casos del que han sido víctimas sus madres y ellos. En muchos casos, además, estas huérfanas y huérfanos no solamente han visto el ciclo de violencia, han sido testigos de cómo se han apuñalado, cómo se ha ahorcado, cómo se ha asesinado a sus madres. Y el Estado, lastimosamente, no es que ese es un tema que entre el hijo con el padre y la madre que no debe intervenir, tiene que hacerlo. Y en realidad es una demanda, creo, desde las instituciones de derechos humanos, de que lo haga. Porque el momento en que se deja o que se relega o se piensa que el feminicidio además solamente es el asesinato del hombre respecto a la mujer, lo estamos reduciendo y no es así. El feminicidio encubre una relación de familia absolutamente violenta que afecta a la mujer o que afectó y victimó a la mujer, pero necesariamente también a los otros integrantes de la familia. Y estos chicos, lastimosamente, porque no tienen asistencia estatal, repiten estos ciclos. Nosotros hemos conocido varios casos donde vienen las abuelas a la Defensoría del Pueblo a pedir ayuda y uno cuando escucha el caso dice, no es un caso simple, es el caso de las abuelas que ven que sus hijos, sus nietos, están reproduciendo hechos de violencia, no solamente en el hogar, sino en la escuela. Entonces ahí además uno se va dando cuenta cómo va irradiando estas relaciones de violencia que asumen nuestra población de niñez y adolescencia, ya con sus pares en la escuela, en la unidad educativa, fuera de la casa. Entonces, la violencia, yo estoy de acuerdo con lo que dijo particularmente, mira, es una pandemia, no solamente el feminicidio, la violencia como tal es una pandemia que tiene efectos multiplicadores, que sigue resquebrajando nuestro tejido y donde el Estado no solamente debería hacerlo, está obligado a hacerlo, y no lo hace. Y eso es algo en lo que todavía hay que trabajar. Bueno, ese tema de los niños que quedan huérfanos después de un feminicidio, porque quedan huérfanos de madre, el feminicida va a la cárcel, los niños se tienen que quedar, si es que hay abuelos, con los abuelos, a veces no hay nadie con quien se quede, tienen que quedarse el hermano mayor o la hermanita mayor a cargo de los niños, los más chiquitos, o directamente esos niños tienen que salir a la calle. Bueno, es una cuestión que a veces la sociedad no ve, y no sé por qué camino habrá que tomar para ese tema, que les voy a pedir hablar sobre ese tema concreto de los niños que quedan víctimas de los feminicidios al volver de esta pausa que tenemos que hacer ahora, por favor. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. Ponle pausa a lo que estás haciendo y escucha este consejo que Tigo tiene para ti. Es el paquete Tigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas. Te conviene, porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear, navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular. Activa el nuevo paquete Tigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas, marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop. Tigo. Promoción paquetivo combo 360 megas más 4 SMS por 3 bolivianos, con vigencia de 24 horas para los megas, válido del 25 de abril al 23 de agosto de 2021. Para más información llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
Estamos presentando Hagamos Democracia. Son las 10:57. Herbol de Bolivia. 53 años. Herbol de Bolivia. Bolivia suyupi. Sumachta mikhukuna. Mikhuna sumachta. Internacional. La afiabe sumutenda. Miramos su mundo. Ñande tetarareta. Yangutako. Herbol, 53 años. Tapi hatunakawa dirituniptan. Waliki aski haipuki panaita. En una nueva era de comunicación radial. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Seguimos acá en nuestro programa con nuestras invitadas, la doctora Nadia Cruz, defensora del pueblo, Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, la doctora Lila Carrasco, coordinadora del programa de Defensoría de la Mujer del Centro Juana Azurduy. Bueno, a ver, la defensora ya nos ha dado un diagnóstico de lo que pasa con los niños del feminicidio. Susana, estos niños quedan en la calle, quedan a cargo de, a veces, los abuelos, también pueden quedar a cargo de algún tío, de algún familiar, pero esto normalmente no es duradero. Es decir, hacerse cargo, por decir algo, de 3 niños que son de un familiar que ha habido un feminicidio en esa familia, yo me tengo que hacer ahora cargo de esos 3 niños, tengo 2 niños, 5 niños en mi familia, no es posible por mucho tiempo. Todo esto termina con esos niños víctimas de los feminicidios, generalmente en la calle, y reproduciendo violencia allí donde se encuentren, ¿verdad? Sí, es un tema muy complicado del que realmente no existe para nada información. O sea, las tasas de feminicidio no son datos fríos, hay todo un impacto ¿no? que tiene por detrás y que tiene múltiples afectaciones diferenciadas para las niñas, para los niños, para las hijas, para los hijos. La fiscalía, los informes solamente registran la cantidad de feminicidios, pero en muy pocos casos creo que solamente la sociedad civil registra la cantidad ¿no? de huérfanas, de huérfanos que existe, y creo que es importante que el Estado pues asuma, ¿no? Asuma la producción de información sobre estos casos, asuma también servicios de asistencia, ¿no? A estos menores de asistencia psicológica, que también vea que en los casos en que han quedado completamente solos, pues qué tipo de servicios o necesidades van a requerir. No es un tema del que tiene que hablarse, del que realmente necesita hablarse, necesita sensibilizarse, necesitan establecerse programas, no pueden quedar así. Uh-huh. Ahora, Lila, ustedes conocen casos de estos niños, cómo se atienden o directamente van y quedan desamparados, primero por sus familias, después por la sociedad, por todo el mundo. ¿Se conocen muchos casos de estos, de niños víctimas de los feminicidios? Sí, es así. En el caso nuestro, cuando atendemos un caso de feminicidio, lo que hacemos es que los familiares asuman una tutoría legal, porque consideramos que es muy importante establecer una situación legal de los niños, porque luego estos se convierten hasta en una carga para los familiares y tienen que tener una responsabilidad respecto a estos hechos. En otras ocasiones nosotros hemos participado ante la no posibilidad de ninguna de las partes de
hacerse cargo de los niños, hacer que aldeas infantiles SOS, que tiene todo un sistema de familia, el más parecido a una familia, pueda acogerlos y en este caso sí consideramos que los niños han tenido una evolución favorable en su vida. Conozco el caso de Adela Cárdenas, en el cual sus hijos han sido atendidos por Aldea SOS, y que estos han recibido una profesionalización y se encuentran estables. ¿Por qué? Porque, como decía Susana, no solamente se ha visto la parte de cubrir sus necesidades básicas, sino toda una estrategia de intervención para que ellos puedan afrontar esta situación tan difícil psicológicamente, porque hay mucho rechazo muchas veces dentro del mismo círculo o padecimientos que tienen los niños de insultos, porque en la escuela. Y se nos fue el contacto con Lila Carrasco, ella está en Sucre. Perdón, sí, adelante. El internet está fallando. Les decía que los niños que sufrían o han tenido esta desgracia muchas veces son estigmatizados en sus entes educativos y tienen que luchar contra esto, y si no tienen una contención emocional adecuada, realmente es muy difícil para ellos. Dentro de la experiencia, esto es lo que yo puedo compartir, y dentro de las reflexiones institucionales, nosotros consideramos que sí debería haber una tutoría bien establecida, no se debería dejar solamente como una situación formal, sino que debería haber una exigencia de los tutores para una rendición de cuentas, y también el Estado generar una política pública que les permita, no sé, hablar de un subsidio, de una renta, de algo que los niños tengan la posibilidad de crecer de una manera adecuada y con toda la responsabilidad, porque creo que no, el Estado y la sociedad civil somos responsables de lo que está pasando con los feminicidios. Bien, defensora, ¿qué hace el Estado con estos niños huérfanos de los feminicidios? Porque también conocemos información en sentido de que los hogares donde se reciben a niños huérfanos son realmente hogares donde no hay ningún tipo de protección real para esos niños. Hemos conocido casos de algún hogar donde, para que no se escapen los niños, se les quitaban los zapatos, ni se los abrigaba porque se podían ir del hogar. Es una situación realmente dramática. ¿Qué hace el Estado para evitar que estos niños víctimas de los feminicidios queden en la calle, incurran en la delincuencia, reproduzcan la violencia? ¿Hace algo el Estado? Porque hemos escuchado de Lila que los que han hecho algo con estos niños son, por ejemplo, aldeas infantiles SOS, y eso no es un producto del Estado. ¿Nos puede decir qué es lo que pasa con eso en el Estado boliviano? Claro que sí, José Luis. Dos temáticas que estás poniendo en mesa realmente muy sensibles e importantes. El primero es la participación estatal en la protección integral de las huérfanas y huérfanos víctimas de feminicidio. Mi respuesta es que específicamente nada. Esta población tiene protección por la 548, o sea, solamente por ser niña, niño o adolescente. Tiene la protección general que podrían tener en el tema psicológico, en la estancia psicológica, psicosocial, de lo que deberían ser las defensorías de la niñez, pero las defensorías de la niñez, como decía Susana,
tampoco cuentan con registros respecto a estos chicos. No hay datos de qué es lo que pasa con estos chicos una vez que la madre es victimada y el padre está en la cárcel o se suicida o se escapa. No se sabe qué es lo que pasa con ellos. Entonces, hay un grado de desprotección. Por eso nosotros, como Defensoría, hemos presentado ya en 2019 un proyecto de ley de atención integral. Es decir, que más allá de que la 548 le genere un grado de protección a esa población, se genera un grado de protección y seguimiento especial por la situación de la que ellos están viniendo. También en el ámbito educativo, por el tema de la posible deserción escolar o la imposibilidad o este acoso del que hablaba Lila, que es fundamental. Muchos de los chicos reproducen la violencia por la situación de acoso, por lo que ellos han vivido en sus hogares, porque su madre ha sido asesinada. También hemos planteado que, tomando en cuenta que la mayor, en promedio, una mujer en la vida fértil tiene 2.9 hijos en promedio a lo largo de su vida fértil, probablemente un dato para estimar cuántos hijos víctimas de feminicidio están entre 2 a 3 hijos por cada mujer que es asesinada. Y crear 2 o 3 hijos para hogares de muy escasos recursos o con limitaciones económicas bastante notorias, es difícil poder asumir eso. Peor aún cuando las que generalmente se quedan con ellos son las abuelas maternas, es decir, abuelas, ya personas adultas mayores en su generalidad. Hemos planteado como Defensoría del Pueblo que desde los municipios se puedan generar canastas familiares para estos hogares, que sea como un incentivo para que las abuelas, la familia empleada pueda hacerse cargo de ellos. También que se genere una suerte de descuentos en servicios básicos donde están viviendo estos chicos, para que también sea una forma de incentivo. Incluso la posibilidad de inserción o en la movilidad laboral para los que se hagan cargo de estos chicos. Es decir, con medidas creativas, además de un bono, pero no es lo principal. Pero con esos tipos de medidas creativas que de alguna forma lleguen a atender las problemáticas que ya sabemos que tienen estos chicos, se puede lograr un apoyo. Porque en el segundo tema que usted planteaba, José Luis, el tema de los hogares, nosotros el último relevamiento de información oficial público que realizamos fue el 2018 respecto a la situación de los centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes. José Luis, yo debo decir que ha mejorado en el tema de infraestructura y condiciones físicas. Al menos los públicos y los mixtos han mejorado y han mejorado bastante. Pero algo que no mejora y que ojalá sea de una forma superado con el anuncio del presidente Arce, con la promulgación de esta ley para poder incentivar, para poder superar los problemas que hemos tenido en tema de adopciones, es que estos chicos no solo necesitan una cama, vestimenta y comida, necesitan un apoyo psicológico, necesitan un apoyo social, necesitan de profesionales que puedan ayudarles a superar el proceso de violencia que ha sufrido. Y eso en todos los hogares de Bolivia, se salvarán unos cuantos donde hay un poco más de recursos, no lo tienen. Yo estoy por lo menos unas 2 a 4 veces al mes en hogares de niñas, niños, adolescentes, y todos los chicos lo único que quieren es salir de esos hogares, no necesariamente por una situación de maltrato, sino por una aspiración totalmente legítima, que es tener una familia, y eso no escapa a las víctimas de feminicidio. Esos hogares, o la mayoría de la población que está en centros de acogimiento en nuestro país en ese momento, hay 2 razones principales, y eso está comprobado estadísticamente: por razones de violencia o por razones de abandono. Entonces, estos chicos lo único que quieren es tener el calor humano de una madre, de un padre. En el caso de las víctimas de feminicidio, de la madre que ya no va a estar, del padre que está en la cárcel y que posiblemente no lo van a ver por décadas. Entonces, es algo que como Estado todavía se está fallando en estos 2 ámbitos, no solamente el de asistencia cuando pueda vivir con su familia empleada, sino también en el caso de los chicos que ya en un centro de acogimiento, pues tampoco es que tienen mucha mayor esperanza. Algo además adicional, que nuestro país necesita todavía trabajar mucho en el tema del derecho a vivir en familia por la cantidad de egresados que tenemos de centros de acogimiento. Una vez cumplida la mayoría de edad
de estos chicos que están en el centro, que son varios los que pasan por este proceso, se quedan en la calle. ¿Por qué? Porque no hay una regulación legal o una protección específica para los adolescentes que egresan de los centros de acogimiento. Entonces, en ese caso, con mayor seguridad, José Luis, se van a las calles o están a su suerte. Entonces, ahí también nosotros hemos visto cómo hay un círculo entre los centros de acogimiento, el centro de reintegración para adolescentes, los centros carcelarios, muy lamentable, que es algo que todavía falta trabajar. Es algo que nosotros en los departamentos estamos incentivando para algunas políticas específicas para los adolescentes que van egresando de los centros de integración. Yo quiero reconocer, por ejemplo, en el Chaco hay políticas muy buenas donde generalmente logran de alguna forma extender un poco más su estadía en los hogares, pagarles algunos cursos en educación de técnica o superior para que ellos puedan continuar. En algunos incluso llegan a generar como contrataciones de los egresados para que puedan asistir dentro de los hogares. Son ideas, pero realmente va de un municipio o de un departamento a otro y no son generalizadas. Hay lugares donde la situación sí es mucho más lamentable. Bueno, nos da la impresión de que hay muchas buenas intenciones, pero la realidad nos dice todo lo contrario. Este tema de los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad, 18 años en nuestro país, tienen que dejar sus hogares. Bueno, es muy complejo. Nos llega un mensaje de una oyente, dice: las Juanas han hecho una investigación de los huérfanos, pero antes de ir a eso, en la consulta con Lila, quiero preguntarle a Susana si considera que este panorama que ha descrito la defensora del pueblo, es posible encontrarle una salida, no sé si a través de algún proyecto, si a través de la ayuda internacional o si de sistemas de capacitación de las personas que atienden a estos niños en los hogares, capacitación para las autoridades, no sé, me parece una impotencia muy grande que tenemos los ciudadanos que vemos esto, que descubrimos esto y no saber qué hacer. ¿Hay algo que se pueda hacer, Susana? Sí, yo creo que hay muchas acciones que podemos hacer, como decía desde el principio, lo principal es tener información para ver qué tipo de acción se va a realizar y en qué contextos, porque Bolivia es un país amplio, ¿no? Y amplias son las necesidades y los contextos, entonces necesitamos esta información. Creo que deberían haber, algo que ha dado muy buenos resultados en nuestro país, son mesas interinstitucionales, ¿no? De trabajo a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, en el que las instancias del Estado y también la sociedad civil pues pueda ver de manera, digamos, sistemática qué es lo que está pasando, qué decisiones se pueden tomar, qué planes se pueden desarrollar, porque entre varias instituciones, muchas más personas, muchas más instituciones pues pueden hacer mejores, ¿no?, acciones. También está el tema de relevar, digamos, algunas buenas prácticas como las que ha mencionado Nadia. Creo que sería importante, son prácticas locales desarrolladas en este país que podrían ser pues totalmente ampliadas, replicadas en otros contextos. Entonces hay mucho de lo que puede hacerse. Lo principal es que se haga, ¿no? O sea, que no sigamos hablando de los problemas y que pasemos, digamos, a analizar las soluciones y, como decía, que existan, ¿no? Este plan de trabajo es más fácil cuando ya existe un plan, ir reevaluando las estrategias, ver qué funciona, qué no, pero saber que algo se está haciendo y que se está respondiendo, ¿no?, a esta realidad tan complicada. Me animo a ir, a sumar un tema más a discusión. Sí. Que creo que nadie también de alguna manera lo ha mencionado, es qué sucede, digamos, en los hogares con las hijas e hijos de los privados de libertad, de las privadas de libertad, ¿no? Que muchas veces sucede que también cuando sus madres ingresan en las cárceles pues tienen que irse a estos centros de acogida o terminan solos. Al respecto de eso, nosotros sí hemos hecho una investigación en 2017, la hemos publicado, y veíamos que la mayoría de las hijas e hijos de los privados de libertad pues estaba cuidándose solo, ¿no? O al cuidado de un hermano mayor, como decía Nadia, la mayoría de veces se va, digamos, al cuidado de la abuela materna, pero muchas veces esta se muere, entonces ellos terminan solos y también muchos de ellos terminan también
como están en la calle, pues entrando al ingreso, ¿no?, de la criminalidad. Entonces, con respecto a estas situaciones, el Estado sí puede hacer algo. Ya hay un instrumento muy importante que son las reglas de Bangkok, que dan, digamos, lineamientos no solamente al sistema penitenciario, sino también a la justicia, para evitar que las madres vayan a la cárcel, sobre todo en delitos que no son violentos. Y el otro tema que quería sumar a esta discusión es también el tema de las mujeres que se defienden, que sufren violencia sistemática, y a causa de eso se defienden y sobreviene la muerte del agresor por una situación de legítima defensa. Uh-huh. Generalmente, y no son casos, son muchos casos, estas mujeres son procesadas por delitos de homicidio, por emoción violenta, por delitos de asesinato incluso. Ellas, cuando se han defendido de sus agresores y son condenadas injustamente. Este fin de semana ha salido una mujer que ha estado 17 años privada de libertad por una situación de legítima defensa, ¿no? Ya no ha podido ver crecer a su hija. Entonces son muchos los temas que tienen que abordarse, pero creo que deberían ponerse todos en discusión, ¿no?, para tratar estos temas y para abordar solución. Uh-huh. Vamos a ir a esos temas, pero quiero cerrar esta parte con Lila preguntándole sobre esa investigación que nos llegaba un mensaje. Dice que hay una investigación de los niños huérfanos. Lila, ¿hay esa investigación en el Centro Juana Zurduy? Sí, la hemos realizado conjuntamente el Fondo de Población Regional Chuquisaca y todas las expresiones que he vertido se encuentran en el libro y es un reflejo de la realidad que viven en los huérfanos de feminicidio en Sucre, ¿no? Una desprotección por parte del Estado, el hecho de que no hay una situación de tutela respecto de ellos y que no hay una política pública concreta que pueda, como hemos dicho en este panel, responder en forma efectiva e inmediata en relación a estos. Perfecto. Bueno, tengo la impresión de que el Estado hace muy poco para solucionar todos estos problemas, y tengo la impresión de que así como se ha agregado lo que sucede con los hijos de las personas privadas de libertad y también con las mujeres que aguantan la violencia durante años, aquí el Estado no se mueve o se mueve muy poquito para encontrar una salida a todos estos conflictos. De eso vamos a hablar al volver de esta pausa. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. En Tigo ampliamos la cobertura de nuestra red de internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país. Con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas digitales desde su celular. No importa si es para trabajar, estudiar, mandar una selfie o ver un video. Estamos contigo donde más lo necesitas. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Tigo. Para más información de nuestros servicios de internet ingresa a www.tigo.com.bo. Cobertura proyectada hasta diciembre de 2021. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos presentando Hagamos Democracia. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Seguimos en este conversatorio con la defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, y la coordinadora del programa de Defensoría de la Mujer del Centro Juana Zurduy, la doctora Lila Carrasco.
El tema, defensora, el tema de los hijos de los privados de libertad. Hasta hace un tiempo atrás se conocía que habían muchísimos niños viviendo en las cárceles de varones y de mujeres con sus papás, en el caso de las cárceles de varones, con sus mamás en las cárceles de mujeres. ¿Ha habido alguna solución? ¿Ha habido algún remedio para estos casos, defensora? Sí, José Luis, ha habido una importante salida de los chicos de los centros carcelarios. En estos momentos el número realmente ha reducido exponencialmente. No sé si Susana debe tener, pero creo que son 30 y algo. 30 y no recuerdo cuántos. Bueno, 81 hasta 81 hasta diciembre, pero ha reducido exponencialmente a lo que teníamos, que eran cientos en los centros carcelarios. Uh-huh. Que en algunos departamentos se generaron como mesas interinstitucionales. Yo quiero sí saludar lo que señalaba Susana. A veces la coordinación hace mucho más efectivo el trabajo dentro de los municipios y los departamentos particularmente, y se ha logrado que estos chicos además cuenten con una suerte de seguimiento en los hogares a los que se estaban yendo, es decir, a las familias ampliadas o en algún caso muy específico a centros de acogimiento. Pero eso es, digamos, el producto de un trabajo interinstitucional en un departamento y no una regla general, lastimosamente. En el resto de los casos, tampoco existe una medida específica por parte del Estado respecto a estos chicos. Se hace cargo la familia que está afuera, o en los casos donde, y hay varios, usted no debe conocer, donde la madre y el padre se encuentran en centros carcelarios, no hay quien se haga cargo de los chicos y estos acaban en centros de acogimiento. Igual a la espera de que uno de los dos salga, o si la situación en la que estaba el chico era de muy extrema violencia, pues esperando una posibilidad de irse a una familia adoptiva. No existe entonces, José Luis, algo puntualmente que se haga desde el Estado, pero sí es importante igual ver este tipo de población. Y yo sumaría a la de los adolescentes infractores, porque igual son chicos que, si bien han cometido hechos delictivos y están purgando condenas, son adolescentes. Entonces ahí también es importante reforzar la asistencia psicológica y los incentivos para que estos no dejen los estudios, para que puedan continuar estudiando, el vínculo con sus familias, etcétera, que también es fundamental. Algo que nosotros hemos observado desde la Defensoría es, por ejemplo, que las tareas de seguridad que se dan dentro de los centros de reintegración para adolescentes no tiene personal desde la policía capacitado para ese tipo de centros, porque tienen una lógica diferente, ¿no es cierto? Ellos tienen permisos para poder ir a estudiar, para poder ir a trabajar y volver solamente en las noches a estos centros de reintegración. Y muchas veces hemos evidenciado ya en varios departamentos que el personal policial llega a ser como coartante en estos casos, es decir, tratarlos como si fuesen adultos que hubiesen cometido delitos sin considerar su edad. Otro tema que también creo que no valdría la pena, y yo veía cómo asentaba por lo menos Susana, es en el tema de qué es lo que pasa con los adolescentes que salen o que egresan de los centros de acogimiento. Ese es un tema pendiente dentro del Estado. No se ha desarrollado todavía una política específica. Hay buenas prácticas, sí, en algunos municipios, pero sí sería bueno, a partir de esas buenas prácticas, a poder plantear como políticas públicas más generales, más nacionales, o poder ir replicándolo en los departamentos. Uh-huh. Yo coincido en que el trabajo interinstitucional es muy valioso y a veces puede generar mejores resultados en los departamentos. Solamente para contar un poco en el tema anterior, nosotros, al no haber podido avanzar con la Asamblea Legislativa Plurinacional en nuestro proyecto de ley para atención integral a huérfanas y huérfanos víctimas de feminicidio, lo hemos llevado al nivel municipal y actualmente tenemos 5 leyes municipales de protección integral a esta población.
pero está partiendo desde los municipios, con todos estos beneficios, ¿no? Asistencia psicológica, social, educativa, en servicios, un bono, canastas alimentarias, etcétera. Entonces, se pueden ir buscando formas, José Luis, también en estos puntos. Bien, Susana, bueno, ahí están planteados otros temas. Este estudio que ustedes realizaron el 2018 fue, si no me equivoco, del cual conversamos también acá en Herbol, habla de los hijos de los privados de libertad, un tema que acabas de decir. Hay en este momento 81 niños que están todavía viviendo con sus papás o con sus mamás en las cárceles, pero se agrega el de los adolescentes infractores que, decía la defensora, salen del centro donde están confinados, esa creo fue la palabra que utilizó. ¿Y qué ocurre con ellos? ¿Puedes describirnos un poquito, de acuerdo a la investigación que han hecho ustedes, cuál es la situación de todos estos jóvenes que salen en libertad, adolescentes infractores, que han cometido algún robo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que sucede cuando dejan estos confinamientos? Bueno, nuestro estudio abordó la situación sociojurídica de las mujeres privadas de libertad concretamente, ¿no? Cuáles eran los factores que trascendían, digamos, para su ingreso a la criminalidad antes de la situación de conflicto con la ley penal, y veíamos en ella realmente condiciones de pobreza, de poca de bajos niveles educacionales, de una ausencia de trabajos, por ejemplo, con contrato. Entonces veíamos que en esas condiciones era muy difícil que una mujer, por ejemplo, pueda asumir su defensa en libertad, ¿no? Frente a los requisitos formales que la ley establece, como tener un contrato, tener un título de propiedad, y en este caso, pues la mayoría eran mujeres solas que habían vivido, digamos, situaciones de abandono, situaciones de violencia, y que recurrían, digamos, a algunas actividades delictivas, principalmente las ligadas a sustancias controladas como un mecanismo de poder, digamos, llevar el pan a la mesa, ¿no? Para ese entonces, cuando nuestra muestra abordó como el 15% de las privadas de libertad, por ejemplo, veíamos que más de la mitad de ellas percibía menos del salario mínimo para poder, digamos, en ingresos económicos, y nosotros, bueno, hablábamos entre las conclusiones de la importancia de que el Estado adopte, ¿no?, medidas acordes a las reglas de Bangkok, porque generalmente estas mujeres, especialmente las de sustancias controladas, que son o sea, la mayoría de los delitos que por las cuales las mujeres están privadas de libertad son sustancias controladas, ¿no? Y esto se ha mantenido hace muchos años. Si tú ves la estadística general, son delitos patrimoniales, delitos, en el caso de los hombres, son delitos de violencia, como el robo agravado, la violación, los asesinatos, pero en el caso de mujeres son sustancias controladas, ¿no? Y la mayoría de ellas por condiciones de microtráfico, ¿no? Y ante una reforma que no se lleva a cabo a la ley 1008, pues estas mujeres, aunque llevan 1 kilo por ganarse 100 bolivianos, aunque llevan realmente, y no lo hacen en situaciones de violencia, pues reciben penas altas, ¿no? Entonces el Estado tiene que adoptar en estas situaciones medidas que analicen según el caso concreto si no son delitos, digamos, violentos, si son delitos leves, pues o sea, las mujeres no se las privan de libertad, ¿no? Más aún si tienen hijos e hijas, más aún considerando el impacto tan profundo que tiene la privación de libertad de la mujer en las familias, ¿no? Y que además, se superen los sesgos de género que hacen que las mujeres no puedan, ¿no? Tener, digamos, un juicio en libertad, y sean además culpables por haber, sean sujetos a violencia institucional, no solamente por haber cometido el delito, sino por haber cometido el delito siendo madre, teniendo hijos. ¿Qué ejemplo les vas a dar a tus hijos? Entonces hay mucho de lo que tenemos que hablar. Y en lo que tú preguntabas sobre qué es lo que sucede con los adolescentes, con las mujeres, en general con las personas que salen de la cárcel, pues necesitan oportunidades, ¿no? Oportunidades que no se dan, o sea, no es suficiente los cursos de formación que se dan, o sea, son importantes, pero no son suficientes.
creo que tenemos que trabajar como sociedad para poder darles una verdadera posibilidad cuando salen de la cárcel de reincorporarse como personas económicamente activas dentro de la sociedad, ¿no? Para poder, realmente garantizar que no vuelvan, a recurrir al ciclo del delito como una extrema necesidad de poder proveerse recursos no económicos para la subsistencia. Entonces tenemos que darles verdaderas oportunidades de conseguir un trabajo, de poder rehacer su vida, ¿no? De poder acceder en igualdad de condiciones que el resto de la población a un desarrollo pleno, y creo que eso nos está faltando como sociedad. Bueno, voy ahora con Lila para preguntarle si en esta investigación sobre los huérfanos víctimas de los feminicidios se ha tocado también qué pasa con estos adolescentes infractores, con estos adolescentes, niños, niñas que están dentro de las cárceles, qué pasa con su vida cuando terminan ese periodo de estancia en una cárcel. Por ejemplo, ¿tienen ustedes alguna investigación o la investigación sobre estos niños huérfanos de víctimas de la violencia? ¿Qué hacen después de que terminan su adolescencia y tienen que enfrentarse a la vida? ¿Tienen algunos datos? No, la investigación se ha circunscrito a la problemática de los huérfanos de feminicidio, pero no se han tenido conclusiones ni datos a ese respecto, porque la problemática de adolescentes infractores es una problemática independiente que tiene sus aristas, ¿no? Entonces no hemos tratado de esa problemática, pero por las connotaciones de cómo ellos quedan dentro de la sociedad y la protección del Estado, obviamente, como tanto Nadia como Susana señalan, es muy posible que puedan tener un camino hacia la delincuencia, ¿no? Que al no estar protegidos por una situación de sobrevivencia, ¿no? Que esa es una situación, una opinión personal, ¿no? No es algo establecido. Bien, ahora quiero tocar un tema sobre los infanticidios. Hay una estadística que dice que hasta ahora se han cometido durante este año 8 infanticidios. No sé si eso está en ese número o si ha avanzado, pero ¿cuál es el origen o cuáles son los problemas? ¿Por qué se producen estos infanticidios? Defensora, ¿ustedes han trabajado en estos temas, las razones por las que se cometen los infanticidios? José Luis, no a través de un informe ni de un diagnóstico, pero sí hemos visto que la situación de la pandemia al menos ha agravado la situación en general de las niñas y niños en nuestro país por la situación de vulnerabilidad en violencias de forma general. También hemos podido evidenciar que algo que señalaban ya desde los organismos internacionales era la posibilidad o la necesidad de generar desde los estados protección reforzada a esta población. Debemos ser honestos, nosotros hemos realizado un diagnóstico sobre el funcionamiento de las defensorías de la niñez y adolescencia durante cuarentenas rígidas, y lo que hemos podido evidenciar es que casi todas cerraron las puertas, y que no, además agravado de que no se generaron como medidas de asistencia adecuados en etapa de pandemia. Es decir, que la población de niñez y adolescencia que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, además no ha contado con ningún tipo de medida adicional que le pueda resguardar. Tomando en cuenta lo que señalaban las compañeras a lo largo de estas horas, es que los hogares se han constituido en gran medida uno de los lugares donde mayor violencia se puede ejercer contra esta población, que la imposibilidad de poder salir a unidades educativas,
Por ejemplo, lo que ha generado es casi un ahogo ante las posibles denuncias. Y estadísticamente lo que veíamos es que por lo menos entre el primer semestre del 2020 y el primer semestre del 2019, al menos en casos de violencia contra niñez, en casos de infanticidios, no había un número más elevado. Se estaba como manteniendo, tomando en cuenta cifras en negro, eso es preocupante. Y dos, tomando en cuenta que los chicos aparentemente estaban en los lugares más seguros como eran sus hogares, pero las cifras estaban manteniendo en la cantidad de denuncias. Algo que también nos ha preocupado como institución es el número de infanticidios del 2020, que llegó a 51, si no recuerdo mal. Y este año no se han generado tampoco ni declaratorias de lucha contra el infanticidio o anuncios por parte de las entidades de gobierno en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, que puedan generar una propuesta de contrarrestar ese tema o estas cifras de infanticidio en nuestro país. Y actualmente nosotros también hemos hecho una revisión dentro de los departamentos para ver si esta es una política o este es un tema priorizado, y todavía no lo es. Se sigue subsumiendo el tema de infanticidio, sí, a la problemática de violencia, que es parte, obviamente sí, pero no hay una medida específica para poder luchar contra este tema. Susana, ¿qué tendrían que hacer las instituciones, la sociedad, para evitar estos infanticidios? Por mucho que sean poquitos, es algo que ante la vista se presenta como hechos con demasiada crueldad, ¿no? Sí, así es. Bueno, la sociedad, bueno, su rol es de acompañamiento, de incidencia, pero es fundamentalmente el Estado en todos los niveles los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Los que tienen que tomar acciones de prevención, los que tienen que convocar, digamos, a un trabajo coordinado y articulado, los que tienen que ver, sobre todo las acciones de prevención tienen que trabajarse con la población, ¿no? Especialmente en estas circunstancias de la pandemia. O sea, sabemos ya, creo que ya hemos hablado muchísimo de que la pandemia ha agravado por la convivencia, ha agravado esta situación de violencia, pero ¿qué estamos haciendo? Yo concuerdo con Nadia, o sea, que ya ha pasado un año, poco más de un año desde que la pandemia, digamos, se ha instalado en nuestro país. Hemos hablado mucho de la problemática, pero ¿qué hemos hecho? Entonces realmente tenemos que ver con los gobiernos municipales acciones, con la población, qué podemos hacer para actuar en este contexto, ¿no? En este contexto en el que no hay cobertura, en este contexto en el que hay poca accesibilidad, digamos, a los servicios. Entonces es importante generar, ¿no?, mecanismos de denuncia, de alerta temprana, de monitoreo con los vecinos, con las vecinas, de un nexo así continuo de comunicación con los gobiernos municipales, con la fiscalía, con la policía. Hay muchas acciones que se pueden desarrollar, pero tienen que hacerse, no tienen que partir fundamentalmente de las autoridades, ¿no?, que tienen que ver también en la población, en la sociedad civil, un brazo operativo, ¿no? Un brazo operativo de trabajo, y con esa apertura, con esa transparencia es que tienen que generarse, ¿no?, acciones articuladas de trabajo. En esto, Lila, en Chuquisaca, dicen estas estadísticas, estos números fríos, se han producido 3 infanticidios, en La Paz 3, uno en Santa Cruz, uno en Cochabamba. ¿Ustedes han tratado alguna vez un caso de estos de infanticidio? ¿Las razones, cómo ocurrieron? Directamente no es una temática que la tratamos, pero sí es colateral cuando se produce hechos de esta situación, de estudiarlos, y consideramos que volvemos a la responsabilidad del Estado, pero también queremos que la sociedad tiene que asumir una conciencia respecto a que
tanto la violencia hacia las mujeres como a los niños y a las poblaciones vulnerables no solamente es una responsabilidad del Estado, y que a través de políticas públicas o la emisión de leyes estas puedan ser subsanadas, sino también consideramos y estamos incentivando, sobre todo en el caso de las mujeres, que hayan redes sociales que partan de la sociedad y que sean redes de apoyo que puedan contener a nivel barrio, a nivel de colectivos de mujeres, generar una autoayuda para que podamos salvar este hecho. Y creo que es fundamental acá hablar de la prevención y del desmontaje de esta cultura patriarcal y colonial, que no solamente se está expresando en el hecho de que las mujeres, niños se ven como objetos de disposición respecto en el caso de las mujeres respecto a los varones y a la situación de propiedad de la vida, o en el caso de los niños de sus tutores, y que tienen tan poco aprecio por las mujeres y por los niños que hasta tienen la posibilidad de disposición de su vida. Entonces considero que aquí hay que llamar a la sociedad a una participación activa, a el hecho de no quedarnos callados frente a un hecho de violencia de nuestros vecinos, que ese es un problema de todos, porque de lo contrario considero que hemos avanzado muchísimo en el ámbito de protocolos de atención, en políticas públicas que obviamente que sin presupuesto no son viables y que hay que seguir luchando por eso, pero veo que también desde la sociedad civil no hay una corresponsabilidad, y es como que si todo se estaría dejando en manos del Estado, y creo que eso nos está creando mayores problemas. Bueno, exacto. Bueno, en este caso los infanticidios, esos 8 infanticidios, parece en el número pequeño, pero es muy grande ese número de infanticidios, y comienza, si me equivoco me corrigen, con la confusión de que castigar es igual a educar, ¿no? Defensora, ¿está de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Tal vez solo el dato que ya son 9 infanticidios, bueno, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General. Sí. Y lo segundo, sí, castigar se ha hecho como educar, pero creo que no solamente va por un tema de castigo hacia la población, en este caso víctima, sino por la situación o la coyuntura de violencia en la que se están desarrollando. Entonces no solamente se trata de un tema del castigo como educación, sino como la forma en que se van naturalizando las relaciones de violencia, y lo segundo, en la posición que se pone tanto a mujeres y a hijos para de alguna forma legitimar la disposición respecto a la toma violenta de sus vidas. Entonces, nuevamente vemos que no es solamente una reacción, sino hace necesariamente a la forma en cómo nos estamos relacionando desde la sociedad, cómo se van construyendo las relaciones entre los integrantes de una familia y la permisibilidad en la subida de violencia. No olvidemos que los casos de infanticidio igual generalmente van a estar precedidos, igual que en los casos de feminicidio, por ciclos de violencia psicológica, violencia física, y que en muchos casos aquí también hay sí instituciones que no se han generado, no se ha podido dar la asistencia adecuada, como son las defensorías de la niñez y adolescencia, los centros médicos, cuando hacen revisiones de las niñas y los niños que pueden acudir a estos. También, y aquí hay un factor fundamental que sí se ve agravado por la pandemia, y que creo que eso todavía va a seguir un buen tiempo, y es la imposibilidad de poder salir de sus hogares. Las unidades educativas o las escuelas constituían
un espacio ideal para que esta población pueda pedir auxilio. En esos momentos no existe la imposibilidad de ir a la escuela o la obligación casi de sin educación, pero además sometidos a ciclos de violencia, sin contacto con nadie del mundo exterior. Lo que está generando es también una sensación de impunidad respecto a los infanticidas o a las madres y padres que ejercen hechos de violencia bastante gravosos respecto de sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie los ve, no hay ninguna funcionario público que pueda asistirles. En muchos casos de estos infanticidios, yo recuerdo de los relatos, la forma en cómo se van conociendo es a través de los vecinos, de la comunidad, que escuchó gritos, que conoce de algunos patrones que se van recurriendo en violencia en contra de esa población. Entonces, yo sí concuerdo con Lila, es necesario, es imprescindible hablar de la responsabilidad desde el Estado, pero la pandemia y estas situaciones o estas limitaciones también nos está demandando desde la sociedad civil, desde las autoridades comunales en muchos casos, a asumir novedosos y nuevos retos también para poder afrontar esta problemática. Muy bien, vamos a ir a una pausa en este momento para volver con los últimos 5 minutos de nuestro programa. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. Ponle pausa a lo que estás haciendo y escucha este consejo que Tigo tiene para ti. Es el paquetigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas. Te conviene, porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear, navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular. Activa el nuevo paquetigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas, marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop. Tigo. Promoción paquetigo combo 360 megas más 4 SMS por 3 bolivianos, con vigencia de 24 horas para los megas, válido del 25 de abril al 23 de agosto de 2021. Para más información llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos presentando Hagamos democracia en instantes. Contratiempo. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Bueno, estamos en la última parte de esta conversación con la doctora Nadia Cruz, defensora del pueblo, Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, y la doctora Lila Carrasco, coordinadora del programa de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Zurduy. Y este es el momento en el que les voy a preguntar por el rol de los medios de comunicación. Hace un momentito me llega un mensaje desde la ciudad del Alto, lo firma Logio Campos, y dice: buen día, Radio Herbol. Pregunto, de los 30 feminicidios del 2021 en Bolivia, ¿a cuántos de los niños huérfanos ayudó la Iglesia Católica? Está bien, yo sé que ustedes no pueden responder a esa pregunta, y por eso voy a esta pregunta que sí, yo creo van a poder responder. Leo el mensaje de nuestro amigo oyente para dar lugar también a lo que está pensando la gente, los que escuchan este programa en todo el país. Les pregunto, ¿los medios de comunicación estamos haciendo bien la tarea al informar sobre estos casos de feminicidio, algunas veces con detalles hasta el último detalle, estos casos de infanticidio, detalles de la forma como se cometen los feminicidios? ¿Estamos haciendo bien o tenemos que pensar que así no se construye nada? Le doy la palabra a Lila Carrasco. Bueno, creo que el tratamiento que hace la prensa, demostrar a detalle, es un tratamiento que tiene un carácter amarillista, nada constructivo. Considero que no veo que a nivel radial ni a nivel televisivo se
tenga una estrategia comunicacional para tratar estas temáticas. Se muestra en forma descarnada el hecho, y consideramos que no es un tratamiento adecuado de la noticia, por el contrario, hiere sensibilidades y en algunos casos hasta considero personalmente que se vendría a ser una apología del delito, ¿no? Y que este hecho también debe cuestionar a los medios de comunicación que antes de la derogatoria de obligatoriedad que ellos tenían de tratar el tema de la violencia, deberían establecer sus noticias y tratar con perspectiva de género y no con un tinte policíaco que realmente emite detalles que no tendrían por qué dar lugar y que en muchos casos interfieren las investigaciones que deben hacer los organismos. Entonces creo que el solamente hecho de publicitar o de dar a conocer la existencia de la 348 por los medios de comunicación no es suficiente, dado el rol fundamental que estos tienen en la sociedad. Tendrían que tratar con mayor propiedad esta temática. Susana Saavedra. Bueno, yo creo que hay casos y hay casos, sí, yo concuerdo, hay realmente casos en los que la cobertura no es buena, inclusive la cobertura vulnera, ¿no?, de derechos, digamos, de la población, como la presunción de inocencia, en algunos casos, en otros también, expone aún más, digamos, a los menores, a las víctimas, inclusive a veces tiene sesgos, digamos, pero también hay otros medios, otros reportajes que sí, digamos, han trabajado un verdadero periodismo de investigación, además informan sobre los problemas, sobre los desafíos, sobre las buenas prácticas. Entonces creo que por ahí tiene que ir el rol de los medios, no tiene que promoverse aún más el periodismo de investigación en estos temas, aún más, digamos, los reportajes que además de abordar la problemática, pues aborden las soluciones, un poco para ir marcando la línea a la población y a las propias autoridades de qué es lo que tienen que hacer y no están haciendo para ponerle, digamos, fin a esta problemática o para contribuir a que se vaya reduciendo, ¿no?, en el tiempo. Entonces, los medios de comunicación es la fuente primaria, ¿no?, de información del ciudadano. Hoy en día todos acceden, la primera fuente de información del ciudadano sobre todo lo que sucede en el mundo, ¿no?, porque prácticamente en el país todos tienen acceso a algún dispositivo, la mayoría de la población, sea a través de radio, de un teléfono celular, tienen acceso, digamos, a la información y conocen por los medios qué es lo que está pasando. Entonces tienen uno de los roles más importantes en estos temas, ¿no? Y como tal, hay que fortalecer estas competencias de cobertura periodística con derechos humanos, con enfoque de género, de pluralidad, creo que eso es importante. Defensora. José Luis, yo creo que en la línea que hemos tenido en el programa, también valdría la pena una reflexión autocrítica desde los medios de comunicación respecto a la forma en cómo, yo concuerdo con Susana, se van generando vulneraciones de derechos, no solamente a los encausados o a los presuntos delincuentes, en cuanto a la imagen, en cuanto a la presunción de inocencia, entre otros, sino también en la situación en que muchas veces se coloca a las víctimas o la forma en cómo se las expone en los medios de comunicación. Sin embargo, yo, por lo menos con el tiempo, hemos aprendido que a veces las víctimas requieren esto porque es la única forma de llamar la atención de los servidores públicos encargados de atender sus causas. Y eso es así. Si no fuera el trabajo de los medios de comunicación de poner en palestra o en debate casos específicos respecto a vulneraciones, en este caso de feminicidios, infanticidios, casos graves de violencia, con seguridad estos casos seguirían en el olvido o en el archivo de los funcionarios policiales y fiscales
Entonces, yo creo que haciendo una autocrítica respecto a la forma en cómo se exponen a las partes, sí es fundamental el rol que desarrollan los medios de concretos. Por lo menos se han visto resultados de mucho avance a partir de esto, y por eso también las víctimas tratan de recurrir mucho a los medios para poner y exponer su caso. La denuncia pública sigue siendo un baluarte importante dentro de nuestra sociedad para poder generar respuestas estatales, y es así nomás. Pero por otro lado, nosotros igual en un sentido muy fraternal vemos que muchas veces los medios de comunicación, si bien hacen un trabajo, en muchos casos muy interesante respecto a investigación periodística o la forma de denuncia que se realizan sobre causas específicas, a veces vemos también un poco de ausencia en las tareas de prevención, en las tareas de sensibilización, de concientización. Y no creo que vaya por un tema de rezar la 348 en 20 spots o 20 cuñas, sino de generar procesos realmente donde se pueda llegar a la sensibilidad de la gente, incluso diferenciada. Herbol, por ejemplo, tiene repetidoras o tiene alianzas muy importantes con radios a las cuales no llegamos las instituciones muchas veces del Estado, no llega otros medios de comunicación, y es áreas realmente dispersas o rurales donde es importante es más importante la presencia del medio de comunicación por la llegada del mensaje que tiene. Entonces, creemos que en esos ámbitos también hay que reforzar, y para mí los aliados fundamentales para concientizar, sensibilizar, son los medios de comunicación, y es a través de ellos donde se puede hacer un gran trabajo. Pero sí hay que pasar por un proceso de autocrítica, hay que pasar por un proceso de coordinación interinstitucional, nacional, departamental, municipal, regional, para poder lograr tener realmente mejores resultados, y que los medios también se sumen al trabajo por resultados en cuanto pueden incidir para poder disminuir los índices de violencia en las regiones. Bueno, yo quiero agradecer mucho a la doctora Nadia Cruz, defensora del pueblo, a Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, a la doctora Lila Carrasco, coordinadora del programa de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Zurduy, por este tiempo que le han dedicado a nuestro programa. Muchísimas gracias por todo su aporte en este tema tan delicado como son el feminicidio, los infanticidios, las causas, las consecuencias de esto que aflige a la sociedad boliviana. Muchas gracias también a la audiencia de todas las emisoras que toman contacto con la red Herbol en nuestro programa Hagamos Democracia. Y el agradecimiento también a la audiencia de la red Herbol. Estaremos con ustedes en 7 días en contacto otra vez aquí en Hagamos Democracia. Muchas gracias y permiso. Hagamos Democracia. Hagamos Democracia. Es una producción de la red Herbol. Correo electrónico hagamosdemocracia@herbol.com.bo